Muy buenos días, mis hermanos. Señor me los continúe bendiciendo de una manera abundante. ¿Cuántos recibimos esa bendición? Señor, gracias porque tú tienes una bendición. La bendición que enriquece y que no añade tristeza, esa es la bendición del Señor. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de los caminos equivocados y vamos a estar viendo allá la primera carta del apóstol Pablo a su hijo amado, hijo espiritual, Timoteo. Ya Pablo, ya un hombre maduro en el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, le da estos consejos como pastor a Timoteo, y por medio de ella también nos habla a nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios es para cada uno de nosotros, para que tengamos la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría del Señor Todopoderoso. Y qué bueno es el Señor que nos ha dejado este manual. Leamos allí, primera de Timoteo, capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Padre, gracias te damos. Gracias por este manual que tú has dejado para nosotros. Pedimos que tu Santo Espíritu sea llevándonos a toda verdad en esta hora. Amén. El Señor dejó su palabra e inspiró al apóstol Pablo para que no estuviéramos sorprendidos. Hay algún hermano que de pronto dirá: ay, pero cómo han cambiado los tiempos, cómo se están levantando las falsas doctrinas y están como temerosos. Pero la palabra de Dios es diáfana y no es de sorprendernos lo que está pasando. Y el que dice que en los postreros tiempos es el mismo Espíritu Santo. Como Dios es omnisciente y Él sabe todo lo que va a pasar, y dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero ¿cuáles son los postreros tiempos, mis hermanos? Y la Biblia se interpreta a sí mismo, ¿verdad? Y vamos allí a la primera carta del apóstol Juan, el versículo 2, capítulo 2, versículo 18. Y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, desde la vida del apóstol Juan en el primer siglo, ya habían surgido ese espíritu del anticristo, que aún no viene completamente, que vendrá en los 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ya es el último tiempo. Es decir, ya en el primer siglo era el último tiempo. Hebreos 1, los 2 primeros versículos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A los padres se refiere al pueblo judío.
que Dios enviaba uno y otra vez profetas para anunciarles. Era la manera que Dios hablaba en el antiguo pacto. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. En esta nueva dispensación de la gracia, Dios ha hablado por el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente el escritor de Hebreos nos aclara que los últimos tiempos empiezan en la vida, en la primera venida del Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 20, dice, Él, el Señor Jesucristo, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado ¿cuándo? En estos postreros tiempos, por amor a vosotros. Entonces la Biblia nos enseña claramente, mis hermanos, que estamos en los postreros tiempos y ahora más que nunca vemos las señales que Cristo está a la puerta y su segunda venida está ya pronto. Mis hermanos, los postreros tiempos vienen desde su primera venida hasta la segunda venida. Así es que no nos angustiemos, ya estos postreros tiempos están. ¿Y qué dice? Que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar, mi hermano? Es volver atrás. Es para nosotros los cristianos rechazar las doctrinas fundamentales del cristianismo y la fe predicada por el Señor Jesucristo. Eso es volver atrás, conocer, ya saber la verdad y volver otra vez a antiguas prácticas o descubrir e irse en pos de enseñanzas que están de moda, que inclusive están fuera de la palabra de Dios. Hay dos categorías principales, mis hermanos, en cuanto a apostatar. La primera es el abandono de las doctrinas fundamentales. Doctrinas fundamentales como por ejemplo que la fe es solo por gracia, no por obras. Es por la obra del Señor Jesucristo, es por la fe en Cristo Jesús. Verdad fundamental que Cristo es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Verdad fundamental que hay un solo Dios en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Verdad fundamental que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad en cuestiones de doctrina, la palabra de Dios, que no hay que agregarle nada, que no hay que quitarle nada, que si tenemos otra enseñanza tiene que estar bajo la constitución cristiana que es la palabra de Dios. Pero algunos abandonan esas doctrinas y vuelven otra vez a los rudimentos, al pasado. Esa es la primera categoría. La segunda es la renuncia total a la fe cristiana, que se traduce en un abandono total de Cristo. Hay alguno por ahí que dice, o dijo, lo escuché, dije, cuando dejé de creer en Dios, tuve una gran libertad. Claro, ahora puede hacer lo que quiera sin tenerle que rendirle cuentas a Dios. Pero aunque él no crea, un día tendrá que enfrentarse a ese Dios y los libros serán abiertos y tendrá que dar cuenta a Dios, porque todos tenemos que darle cuenta a Dios de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Así no porque usted deje de creer en Dios, Dios va a dejar de existir. Eso es apostatar, es volver otra vez a lo que antes creíamos y que estaba en contra de la palabra de Dios. Así es que dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mis hermanos, eso ya estaba anunciado. No se sorprenda,
No se sorprenda si escuchan por ahí a algunos de esos famosos cantantes que se dicen cristianos y ni siquiera le ponen nombre de niño o de niña a su bebé, porque según ellos, el niño es el que tiene que escoger el sexo cuando el niño empiece a crecer. Ayer el presidente de Estados Unidos diciendo hay que ir en contra de esas leyes que van en contra de los niños transgéneros. ¿Que un niño transgénero? Por favor, un niño que ni sabe qué va a hacer cuando grande, que ni siquiera a un niño no le venden una cerveza, no puede manejar, no puede votar, ni siquiera sabe qué va a estudiar, pero sí puede escoger si es niño o niña. Esos son los cristianos que muchos siguen, cantantes famosos. Allí un brasilero, y no, ya se le olvidó cuando cogen fama al principio, ay, son tan creyentes. Algunos de estos otros cantantes dicen, no, ya mi música no es cristiana. Es más amplio, claro, lo que quieren es vender más, no hablar la verdadera, lo más importante, que es la salvación eterna. Cambian la salvación por unos dólares. Los youtubers, escritores, muchos dicen, hay un apologista que antes era apologista cristiano, mis hermanos, ni les digo el nombre. Y ahora están defendiendo, no, descubrió la iglesia verdadera. Y entonces ahora defienden a María como corredentora. Corredentora. Ahora dice que no hay salvación fuera de una iglesia. No, la salvación viene por creer en Cristo Jesús, mis hermanos. Ahora creen en purgatorios, ahora creen que uno le puede pedir a los santos. Y eso sacan un poco de textos y los tuercen, mis hermanos. Abandonan la verdad de Cristo por el movimiento que están de moda, por las nuevas revelaciones. Oh, mis hermanos, abandonan la verdad de Dios. Mis hermanos, hace unos años la secta que más creció fue Creciendo en Gracia, hasta que se murió ese falso cristiano diciendo, él decía que él era Cristo encarnado, que Cristo se le había metido, murió de cirrosis. ¿Qué hacían sus seguidores? Se tatuaban el SSS y el 666. Hay un poco de tatuados por ahí, mis hermanos. Esos salvos siempre salvos, y que él era el anticristo, Cristo y el anticristo. Y la mayoría de esos eran cristianos que habían salido de iglesias de sana doctrina. Ahora se murió el bendito, y entonces la mujer dice ahora que es Cristo Lisbeth. Claro, ¿cómo iban a dejar ese negocio? Entonces la mujer ahora dijo, no, ahora Cristo se me metió a mí. Eso, mi hermano, eso es apostasía, y eso no es nuevo. El mismo apóstol Pablo, cuando iba y plantaba una iglesia, enseguida venían los judaizantes diciendo, no, hay que creer en Cristo, pero también hay que guardar la ley. ¿Cuántos de esos que van de puerta en puerta y que están parados allí en cada esquina? ¿Cuántos cristianos allí? Pero si ni creen en Cristo como Salvador, ellos no creen que Cristo es el Señor, mis hermanos. O mormones que son idólatras, porque creen que todos somos dioses. No creen en Cristo como un Dios especial, no creen que Cristo es Dios mismo.
Eso, mis hermanos, es apostasía. Aquellos que creen que aparte de la fe para salvación, no es solo por fe, sino que hay que agregarle obras. Eso es apostasía. ¿Y cómo sabemos? Pues porque tenemos que estudiar la palabra de Dios, mi hermano. Entonces, es allí, dice, apostatarán de la fe algunos, pero eso sí tienen una publicidad. Eso les hacen, no, pareciera que fueran muchos, pero dice la palabra algunos. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No crea que fue que a alguien se levantó y se le ocurrió esa gran ideota. No, ¿cuál es el origen? Pues el origen son espíritus engañadores y el mismo infierno, espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. ¿Cómo así? Entonces, ¿en qué estamos creyendo, mis hermanos? Pero gloria a Dios, Él nos dejó la palabra de Dios y podemos escudriñar, podemos confrontar y podemos decir, si no está en la palabra de Dios, no es que, ay, bueno, es que es como una mentirita piadosa, no, es doctrina de demonios. La Biblia nos dice claramente en 2 Corintios 14, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No crea que se le va a presentar a usted el diablo con cachos y cola y pezuñas y por allá flotando y oliendo a azufre. No, esos son por allá mitos, leyendas, todo esto, mi hermano. No, son ángeles de luz. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Los mismos mormones. A Joseph Smith se le apareció, según él, el ángel Moroni y le dio unas tablas de oro por allí y recibió la nueva traducción e hizo el libro del Mormón. ¿Quién lo hizo? Un ángel, según él. Inclusive, mi hermano, el Islam es una aparición, muchas apariciones del ángel Gabriel. Decía Mahoma que el ángel Gabriel se le apareció muchas veces y le dio el origen al Islam y que fue el que dictó el Corán. Ángeles de luz, mi hermano. Gálatas 1:7 es claro y dice, no que haya otro evangelio. No hay otro evangelio, mi hermano. No hay sino un solo evangelio. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir, no que sea un evangelio puro. Un evangelio de la mata. Un evangelio que sale del olivo, que es Cristo. Ese es el evangelio que hemos creído nosotros, mis hermanos. Mas si aún nosotros, es decir, Pablo dice, si yo vuelvo y como que vengo, si aún el mismo Pablo, si alguno de los apóstoles, si alguno de esos anuncia, o un ángel del cielo, vimos ejemplos de dos religiones grandes que supuestamente fue una revelación de un ángel del cielo. Dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, es decir, el evangelio de la salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús, así puro, sin nada más. Dice, el tal sea anatema, es decir, maldito. Es algo serio, mis hermanos. Es algo serio. Dice, escuchando a engañadores
y a doctrina, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Entonces vemos las características de estos apóstatas que generalmente son falsos maestros, hombres o mujeres generalmente de gran simpatía, mis hermanos. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles. Y sí que hay falsos apóstoles ahora, ¿verdad? Les contaba esta mañana que dando el testimonio de que hace algunos años, ya más años de los que quisiera acordarme, aquí nomás, aquí en Bogotá, en una iglesia muy famosa, daban el cartón de apóstol por 80,000 pesos. Cartón de apóstol. Y eso venían de toda parte del mundo. Por aquí llegaron uno diciendo, vea, ya soy apóstol, y mostraba su carne. Dios mío, ¿qué es esto? Les confieso que yo me perdí esa oferta. Perdónenme, me perdí. Amén, mis hermanos. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Esos son estos agentes de Satanás, estos ministros de Satanás. Tienen una gran simpatía, hombres o mujeres muy simpáticos, tienen esa personalidad atrayente, tienen muy buenas técnicas de comunicación, mis hermanos, porque son como su padre, son hijos de Satanás, se disfrazan como ángeles de luz, ya sea que vayan de corbata, bien elegantes, con una corbata roja o con una túnica, no importa cómo vayan, pueden vestir muy bien, de una manera juvenil. Oye, últimamente sí que he visto a pastores bien elegantes, con unas pintas juveniles, todas ya un poquito maduritos, ¿no? Pero la pinta muy bonita, ¿no? O vestir de manera clásica, una túnica. Pueden llevar una Biblia, mi hermano, pueden tener bajo su brazo otro libro que ellos consideren sagrados, no importa dónde estén, pueden estar en un púlpito, pueden estar dando cátedra en una universidad, y ahora sobre todo sí que hay en las redes sociales, mis hermanos, con ese fondo, tienen unos fondos muy bonitos, a veces con ornamentos, judíos o estrellas o banderas o qué sé yo, mis hermanos, y están allí y visualmente es muy atrayente, pero son agentes de Satanás. Hay que tener cuidado, hay que tener sabiduría, hay que tener discernimiento. Para eso el Espíritu Santo nos da ese don de discernimiento. Y tenemos la palabra de Dios. Pero es que es más fácil a veces escuchar a personas que nos hacen reír y, ay, pero es que sí que predica bonito. ¿Cómo actúan, mis hermanos? ¿Cómo actúan? Hermanos, mire, el mismo Señor Jesucristo nos advirtió, allí en Mateo 24:24, nos advirtió de todos estos, de lo que iba a pasar. Vamos a Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos, lo hemos visto, mis hermanos, y falsos profetas, y sí que lo hemos visto, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible,
aún a los elegidos. Mis hermanos, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado. Vamos allí a Timoteo. Tres, uno dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire cómo lo describe la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo, ya en su última carta, ya él sabía que estaba pronto a partir, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Mis hermanos, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos la manera de actuar de estos agentes del mismo diablo. ¿Cómo son ellos? Pero también nos dice cómo debemos actuar, persistir en lo que hemos aprendido, mis hermanos. Tenemos esa palabra de Dios. Dice, son mentirosos, versículo 4, otra vez en primera de Timoteo 4, volvemos otra vez. Por la hipocresía de mentirosos no tienen ninguna dificultad en alterar, deformar o torcer una doctrina o un texto bíblico, un pasaje bíblico para hacer creer que lo que ellos pregonan es verdad. Acá esta semana pasada, apenas esta semana pasada, uno de estos famosos apologistas católicos, muy versado él, no tuvo ningún inconveniente en cambiar Juan 3:16, pero sin ningún inconveniente. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice así. ¿Y él cómo lo cambió? Porque de tal manera amó María al mundo que dio a su Hijo unigénito, María, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin ninguna vergüenza. Indudablemente María tuvo que haber sufrido al ver a su Hijo allí en la cruz, pero que ella había dado para que y como ellos creen que hay que agregarle obras a la fe, uno de estos apologistas que antes era cristiano, sacando un texto fuera del contexto, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Dice, ¿sí ve? La única parte en la Biblia que dice que hay que hacer obras es para decir que hay que hacerlas para salvación. Y eso empezaron a hablar entre ellos, muy sabios, ¿no?
Efesios 2, ¿qué dice Efesios 2? Dice 2:8, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? ¿Cómo son de mentirosos mis hermanos? No tienen, ¿qué es lo que dice Santiago? Santiago no está diciendo que uno se salva por obras, sino que si yo soy salvo, hago buenas obras, porque ya tengo en mi corazón el hacerlas, no para ganar la salvación, sino porque ya soy salvo. ¿Sí ven? Y entonces debe haber evidencia. Eso es lo que dice Santiago. Pero ellos no tienen ningún inconveniente, mis hermanos, en torcer las escrituras para hacerle decir a la Biblia lo que no dice, sino por apoyar la falsa doctrina de que la salvación no es solo por fe, sino también por obras, empezando con el bautismo. Se presentan mis hermanos como el gran profeta, el gran apóstol, el último iluminado, que es Jesús reencarnado o que es el ángel del Señor. Mis hermanos, hay una secta en Corea muy famosa, porque en Corea sí que salen estas sectas por ahí, diciendo que él es el nuevo apóstol Juan. Yo le puedo dar los datos, mis hermanos. No les estoy dando. Me tocó meterme en esto para darle una buena enseñanza a ustedes. No les recomiendo que se metan allí porque eso tienen tanta sutileza para envolver, mis hermanos. Hay algunos que dicen, no, todos van a ser millonarios, vengan que Dios lo que tiene para ustedes es plata a la lata. Como si ese fuera el propósito de Dios. Y gloria a Dios, si Dios le hace a usted millonario, gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿qué dijo Pablo? Sé comportarme cualquier sea mi situación, sé vivir en abundancia, obtener escasez por todo y en todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, ese es el verdadero cristiano. Algunos piden plata para pactos, para que su familia sea sana o para que sea salva. Yo lo escuché de una profeta que está en Estados Unidos, pero es paisana de nosotros, colombiana. Dice, a punta de dólar, habla así fuerte, yo te saco a tu familia del infierno. A punta de dólar, dame una ofrenda, yo oro y esa persona va a ser salva. Profeta del diablo es lo que es. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Qué le dijo? Tu dinero perezca contigo porque crees que el don de Dios se compra con dinero, mis hermanos, a punta de dólar. Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Apostasía, eso es apostaría. Dice que teniendo cauterizada la conciencia, mis hermanos, ya la conciencia no los afecta para nada, no les interesa, lo que les interesa es el dinero, la fama, el poder, pecar, mentir, robar, abusar de sus seguidores en lo económico, en lo físico, en lo sexual, no les importa nada. Tienen esa conciencia. Hay videos donde pastores de estas iglesias famosas, el líder regañando a los pastores porque ustedes no han cumplido con las metas. Ustedes se la pasan es durmiendo, ustedes solo se la pasan mirando las mujeres en vez de cumplir con las metas. ¿Cuáles son las metas? No que las personas sean salvas, sino las metas económicas. Y eso les pega unos regaños. Y al que no le guste, pues se va, porque aquí la iglesia es la que les paga, les da el sueldo a ustedes. ¿Cuál salvación? Lo que les importa es el dinero, mis hermanos.
pero ahí están. Prohibirán casarse, dice ahí. No de la manera que dijo el Señor Jesús en Mateo 19:12, dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que por sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El Señor Jesús estaba consciente de que hay personas que nacieron con ese don, el don de castidad. El pastor evangelista Eugenio Jiménez, que fue el que le llevó el mensaje a nuestro pastor Manuel, nunca se casó. Ahorita, si él no ha muerto, está en China, donde la iglesia es la que más grande crecimiento tiene. Él nunca se casó, porque él le entregó toda su vida al Señor. De eso es que dice el Señor Jesucristo, nacieron así. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. En la antigüedad castraban a los hombres que iban a cuidar el harén. Eso es lo que se dice. Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos por causa del reino de los cielos. Pero es una decisión personal, mis hermanos. Es mi relación con Dios, es la circunstancia de la vida. No es una obligación, porque si dicen prohibirán casarse, en ese contexto dice son apóstatas. Por ejemplo, la comunidad de los esenios, donde nos vienen los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Unos rollos muy importantes que nos dejaron ver que la palabra de Dios ha sido guardada. Ellos practicaban un celibato extremo. Por supuesto, después de un tiempo se extinguieron. ¿Por qué? Pues no se reprodujeron. Sí, no. Como si tener ese goce en el matrimonio fuera algo pecaminoso. No es eso lo que dice la palabra. Hay muchas sectas y religiones que practican la prohibición del matrimonio. Conocemos que los sacerdotes y las monjas católicos romanas no se pueden casar. Hay monjes y monjas budistas que tampoco se pueden casar. Hay sectas, hay grupos ascéticos, hindúes, algunos gnósticos que prohíben el matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que esos son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mis hermanos. No lo digo yo. Pelee con la palabra. Por eso hay tanto abuso de niños, porque no tienen don de continencia. Hay otro extremo, que es que el pastor o líder entonces se mete en la vida usurpando autoridad que no tiene y le dice a sus fieles con quién se casa o con quién no se casa. Eso es el otro extremo, pero eso no es de Dios. Dice también y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Cuando Dios le prohibió al pueblo hebreo de comer ciertos alimentos, lo hizo con el propósito de hacer de ellos un pueblo distinto, estableciendo con ellos el pacto de la ley. Es la ley. ¿A quién fue dada la ley? Al pueblo hebreo, no fue para el gentil, para que ellos fueran ejemplo a las demás naciones. Ellos deberían comportarse de una manera distinta para que recibieran la bendición de Dios y para que los demás pueblos vieran que hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Ese fue el propósito. Pero Gálatas 3:23 nos aclara, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, la que prohibía abstenerse de todos estos alimentos. Tenían que hacer sacrificios,
tenía que estar bajo los 613 mandamientos, dice, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, aquel que nos conduce, aquella persona que tenía a su cargo el niño para llevarlo a la escuela. Esa es la idea de este versículo, para llevarnos a Cristo, es decir, que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, porque con la ley ninguno fue salvo. Nadie pudo guardar la ley, únicamente el Señor Jesucristo. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿No se alegra usted por esas noticias preciosas, mis hermanos? Y se les olvida, mis hermanos, que el mismo Señor Jesucristo, allí en Mateo 7, 18, les dijo, ¿también vosotros estáis así de faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Con esto declaró limpio todos los alimentos. Vean, mis hermanos, llega hasta el extremo. Allí nomás en mayo de este año se descubrieron o se han descubierto hasta ahora más de 211 muertos y hay desaparecidas 610 personas porque el pastor dio la orden y convenció de ayunar a toda la congregación para conocer a Jesucristo, para reunirse con Él. 211, esa es una masacre. Y han muerto de inanición. Algunos, como no querían, pues entonces los ahorcaron. Hay señales de asfixia, los han ahorcado. Y hay otra señora, una hermana de estas, que la encontraron allí en el bosque porque les dijo, tienen que irse para el bosque y no comer nada. Y la encontraron y le dieron alimento y ella cerraba la boca y decía, no, quería dejarse morir. Falta de, ¿cómo así que para conocer a Jesucristo hay que, qué es esto, mi hermano? Apostasía es esto. Se llama, si usted busque la masacre de Chacaola es el bosque donde están, mis hermanos. ¿Creemos en el ayuno? ¿Creemos en la oración? Por supuesto, mis hermanos. Pero eso no fue lo que dijo el Señor. Abstenerse de alimentos que Dios creó. Colosenses 2:16 es claro, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Ay, eso sí, usted no está guardando el Shabbat. Pecador. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos libertad, mi hermano. Primera Timoteo 4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, mis hermanos. En el 3 dice, Dios creó los alimentos para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vea el Dios misericordioso, ese Dios de amor, mis hermanos, creó todo, dice la palabra de Dios allí en Génesis, cuando terminó, dice que Dios vio la creación, todo lo que había hecho, dice, y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Así es que coma usted, pero sea agradecido. Dios creó todo, pero especialmente para que sus hijos
Sean agradecidos con Él. El que no es convertido simplemente come y dice, sí, sí, se acuerda. Y dice, esto me lo merezco porque yo me lo he ganado. No, pero el Hijo de Dios es consciente que la bendición, ¿de dónde viene? De lo alto. Y hay que ser agradecidos con el Señor. Y hay esa comunión entre el Creador y su criatura por medio de las bendiciones que Dios da. Mandarán a abstenerse de los mandamientos. Todo lo que es creado por Dios, mi hermano, todo debemos comer, todo, disfrutar de las bendiciones de Dios con un corazón agradecido, mi hermano. Si es que no nos sorprendamos por la apostasía. ¿Estaba anunciada o no estaba anunciada, mi hermano? Estaba anunciada. Todas estas falsas enseñanzas, todos estos que volvieron atrás, dice unos pocos, iban a volver atrás. No olvidemos que todas estas falsas enseñanzas tienen origen ¿en quién? En demonios y en espíritus engañadores, en emisarios de Satanás que se disfrazan como ángeles de luz, falsos maestros, apóstatas también que quieren engañarnos. Pero debemos de disfrutar, mis hermanos, de las cosas que Dios nos ha dado, sus bendiciones. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado ese don de discernimiento de espíritus. ¿Para qué? Para algo, si hay algo que no cuadra, hay una enseñanza, el Espíritu Santo va a tocarnos a nuestros corazones y nos va a llevar, si somos sensibles a su voz, para decir, no es cierto lo que están diciendo. Hay apóstoles de estos modernos que venden el aceite ungido a $7, un frasquito así. Aceite ungido ¿ungido de qué? No, si Dios no tiene nietos, Dios le escucha a usted. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Podemos orar unos por otros, por supuesto, eso nos manda la Biblia. Hay otra de estas grandes profetas que dice, se volvió pintora y le vendo el cuadro ungido. Apostasía, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Allí como los de Berea, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Amén o no amén? No nos dejemos engañar, mi hermano. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos su palabra, esta que debemos escudriñar. Goce, disfrute de lo bueno que Dios le ha dado. Alimentos, matrimonio, todo lo que el Señor le ha dado, mi hermano, y eso ya estaba escrito. Vamos allí a Eclesiastés 2:24, mis hermanos. Dice Salomón, ya otra vez volvió en sí después de que había hecho tantas cosas malas. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. 8:15. Dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre
que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Disfrute de lo que Dios le ha dado, mi hermano. Eso es lo que Dios nos manda. Deje de estar siguiendo a personas que no hacen sino prohibirle. Mire, la secta de los testigos de Jehová le prohíben a las personas siquiera hablar con alguien que no sea de su mismo núcleo. Y cuando los expulsan, les prohíben inclusive hablar con la misma familia. La familia los rechaza y no pueden hablar con nadie, los aíslan totalmente. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad. Sí, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y a los jóvenes también le dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así es que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Póngase en pie, mi hermano, mi hermana. Dele gracias a Dios si ha sido esta palabra bendición para su vida. Dios ha dejado tantas cosas buenas, bellas, mis hermanos. Dios nos ha dado tantas bendiciones, pero por querer acercarnos a Dios, por nuestro propio esfuerzo, Dios no es por obras para que nadie se gloríe. El Señor no rechaza, es un corazón contrito y humillado. Eso es, así es que debemos ir al Señor. No nos asombremos. Oh, es que están saliendo tantas doctrinas falsas. Ya estaba anunciado. Eso viene del mismo Satanás, de los profundos de los infiernos. Así se disfracen como apóstoles, como lo que sea. Son agentes de Satanás, pero Dios nos ha dejado su palabra y tenemos el Espíritu de Dios. Dele gracias a Dios por eso. Dele gracias al Señor. Dele gracias, Dios. Dele gracias al Señor. Diga: gracias, Dios. Tu palabra es verdad, Señor. Levante sus manos al cielo. Dele gracias a Dios. Dele gracias, Señor, por la luz. Gracias por tu palabra. Líbranos, Señor, líbranos. Que cada día, Señor, ame más tu palabra, escudriñe tu palabra, Señor, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, Señor. No creer en ti, Señor, creer lo que tú nos has dejado. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Dios. Aleluya, Dios. Levante sus manos y dígale al Señor: toda la gloria es para ti, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Precioso Señor. Oh, aleluya. Alabe al Señor por unos momentos más, mis hermanos.
Dele estos minutos al Señor. Sea agradecido, seamos agradecidos con Él. Oh, precioso Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. A ti la gloria, Señor. Toda la honra te pertenece, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Dios. Te glorificamos, oh Rey. Gloria. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Dele gracias al Señor, mi hermano. Tu palabra es verdad. Gracias porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Y gracias, Señor, dígale, gracias porque, Señor, nos has guardado también en medio de tanto engaño, mis hermanos, en medio de tanto ángeles de luz disfrazados. Tú nos has guardado, Señor. Oh Dios, permite que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino que estemos firmes, anclados en tu palabra, anclados en Cristo nuestro Señor, de quien recibimos la salvación y la vida eterna. Padre, lleva a tu pueblo en paz, con la bendición que viene de lo alto, la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que esta semana sea una semana de victoria en Cristo Jesús. Que seamos canales de bendición y le mostremos al mundo que el único y suficiente Salvador eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dele un abrazo a alguien. Estréchele la mano a alguien. Bendígalo. Ya te bendigo en el nombre del Señor.